Bienvenido a De Vuelta al Hogar, meditaciones que nos elevan día a día hacia nuestro Creador. Hubo un lugar y aún existe donde fue colocada la corona de la creación, el hombre, el cual recibió 4 grandes maravillosos dones de parte del Creador. La vida, un carácter recto y santo, pues fue creado a la imagen de Dios. Un lugar donde vivir, el jardín del Edén y el dominio de toda la tierra. Pero el hombre cayó en pecado y perdió cada uno de esos maravillosos dones. Y Dios en su infinita misericordia ha prometido recuperar cada uno de ellos por medio de su Hijo amado Jesucristo. Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo les doy la bienvenida al programa De Vuelta al Hogar. El programa que es dedicado para cada uno de ustedes, en la cual puedan ustedes percibir el amor de Cristo. El tema de hoy es bien interesante porque todos nosotros en muchas ocasiones entramos en dificultades y a veces la vida nos pone ciertos obstáculos, ¿cierto? Que pensamos que no podemos salir de ellos. Pues el tema de hoy se trata de eso. Y voy a poner un ejemplo de que muchos de ustedes conocen la historia. Y este personaje se trata del rey David, ¿se acuerdan, verdad? Esta era una época de perplejidades y angustias en la vida de David. Y era porque en realidad él había cometido muchos errores. Y lo perturbaban muchos obstáculos y aflicciones durante cada día. Cuando las dificultades se agitaban delante de él como una inmensa muralla, él dijo, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos dicho, mi Señor, contigo yo voy a asaltar estos muros de las dificultades? Contigo voy a desbaratar cada uno de esas dificultades que me están atormentando. Dios en su gran misericordia y también dijo estas palabras. Dios jamás permitirá que cualquier obstáculo real o imaginario que nosotros tengamos a lo largo de nuestras vidas anule el objetivo elevado, fijado en nuestro corazón. Nosotros debemos confiar con mucha determinación, así como David confió en Dios. Nosotros podemos repetir esas mismas palabras que él dijo. Con Dios asaltaremos los obstáculos. A veces nosotros no buscamos los problemas. Los problemas nos llegan como regalo, no digo del cielo, pero sí como regalos de alguien más. Y a veces son problemas que nosotros no sabemos cómo salir de ellos. Y sentimos que la vida nos está ahorcando de tantas dificultades. Muchos de ellos son problemas económicos. Son problemas que nosotros a veces sin querer, sin desearlo, nos metemos en esos líos. Pero hay otras que no. Hay otros llegan sin ninguna dificultad, pero llegan sin desearlo y no lo andamos buscando. Pero hay muchos que se desaniman ante todas estas dificultades de la vida y las aceptan como obstáculos creados por Satanás. Y a la vez se imaginan, se magnifican por el poder del diablo. No me gustaría estar repitiendo eso, pero es así. Hay cristianos que piensan y hablan demasiado del poder de este personaje y piensan que su adversario, que este adversario nos está atribulando y nos está atribulando. Y también a causa de eso comenzamos a orar para que el Señor nos ayude a separarnos de Él o que se aleje de esta persona de nosotros. Y hablamos de Él y parece que esta cosa se va agrandando cada vez más y más en nuestra imaginación o en nuestras diarias
en nuestra diaria vivir. Y se nos pega muy dentro, pero en ocasiones, hermanos, nosotros tenemos que en ocasiones nosotros tenemos que pensar que no siempre las cosas son como nosotros nos las imaginamos. Y como dice el Señor, Dios jamás permitirá que cualquier obstáculo nos venza a nosotros. Hay muchos que se desaniman, claro, por lo mismo, porque no hayamos salidas. Pensamos que solo este personaje es el que nos está acechando, y no es así. No nos acecha simplemente él, a veces nuestras imaginaciones. Es verdad, eso es muy cierto que este personaje, Satanás, tiene un poder, es muy poderoso. Satanás es muy fuerte, hermanos, pero nosotros tenemos un ser que vino a morir por nosotros, que dejó su hábitat ya en lo máximo que donde Él vive, para venir y salvarnos. No nos ha dejado solos, no estamos solos. Así es que gracias a Dios tenemos un Salvador poderoso, que también a Él lo arrojó del cielo. ¿Por qué lo arrojó? Bueno, tenemos en cuenta, queridos hermanos, que si Él lo arrojó al cielo, no fue porque por ser simplemente Satanás, sino que fue porque él hacía algo malo allá. Así es que después que lo arrojó, Satanás se goza cuando nosotros caemos en sus redes y engrandecemos su poder y hablamos a cada instante de Él. Y pareciera que en lugar de estar enojados con Él, estuviéramos enamorados de Él. Es lo contrario. Deberíamos de estar hablando constantemente es del Altísimo. ¿Por qué no hablamos de Jesús? Y Jesús es el que nos apoya, el que nos conforta, el que nos da fortaleza diaria si la buscamos. Acordémonos que el poder está ahí, la fortaleza está ahí. El problema es que nosotros no lo buscamos. Y a lo mejor lo buscamos en el personaje equivocado, o lo buscamos en las situaciones equivocadas. Y dice, ¿por qué no imaginamos su poder y su amor? Miren, nosotros somos personajes, somos todos los seres humanos, somos seres que a veces la mente nos domina a nosotros, en pensar y creer lo que se nos viene a nuestra mente. Y a veces decimos que Dios se ha alejado de nosotros, o a veces pensamos de que no estamos capacitados para hacer ciertos detalles, pero no es así. Si confiamos en el poder de Dios, así como David aceptó el desafío que el Señor le puso, y presentando por el poderoso adversario durante mucho tiempo. Acordémonos que David en su comienzo fue él un pastor de ovejas, y afortunadamente en ese tiempo él pudo desarrollar la comunión que había en su juventud con Dios y él. Él pudo ver ciertos milagros que él hizo en su vida, en su juventud. Así es que con esa confianza que él tenía, cuando llegó ¿cómo se llama? Allá con Saúl, ¿se acuerdan ustedes? Que había un gigante poderoso para aquel entonces, de los filisteos lo tenían como algo enorme. Era un gigante en realidad. El único que desafió a ese Goliat enorme fue David. David
al escuchar los insultos de Goliat, él se molestó mucho. Por eso es que él sabe muy bien que con la ayuda de Dios, él dice, con Dios asaltaremos obstáculos. En aquel entonces, ¿cuál era el obstáculo del pueblo de Israel? En aquel tiempo de guerra, era Goliat. Todos le tenían miedo. Ese era un problemón tremendo en aquel entonces. Pero en realidad, el único que fue valiente, porque la fe no la puso en él mismo, él puso su fe en el Creador. Él por eso dijo, con Dios saltaremos los obstáculos. Y no solamente eso, sino que dice, contigo desbarataré ejércitos. Contigo, no por mi fuerza, no por mis habilidades, porque ¿qué habilidades tenía? Ninguna, ni siquiera tenía entrenamiento militar. ¿Con qué? ¿Se acuerdan ustedes cuál fue el arma que David usó para derribar a Goliat? Una honda y una piedra. Tremenda situación allí, es cierto. Y lo hizo Goliat, pues, pero le ayudó Dios. Lo hizo Goliat, pero con la ayuda de Dios. Nosotros vencemos los obstáculos, hermanos, con la ayuda del Señor. Dios jamás permitirá que cualquier obstáculo, sea real o imaginario, anule los objetos elevados fijados en nuestro corazón hacia el Señor. También hay muchos detalles que nosotros nos sentimos que cuando viene un problema se nos cierra el mundo, porque no estamos confiados en el poder del Señor en nosotros. Hay muchos que se desaniman ante estas dificultades de la vida y las aceptan como cualquier obstáculo creados por Él. Pero, hermanos, en verdad, es verdad que Satanás es muy fuerte, pero Dios es mucho más. Tenemos que tomarlo en cuenta. Miren, cuando Satanás escucha que nosotros estamos hablando cada vez con él y de él, él se engrandece. Pareciera que fuera él, yo creo que se siente un movie star, ¿cómo se llama? Un personaje de películas, ¿verdad? Pero no es así. Él no debería ser el centro de nuestras vidas. No deberíamos de estar mencionándolo. Él me hizo esto, él me hizo lo otro. Sabemos que Él es el originador de todo eso. Pero también sabemos que tenemos un Dios, el único Dios en el mundo que puede ayudarnos y que si nosotros le pedimos, Él nos ayuda. Confiando en el poder de Dios, acepto el desafío presentado por el poderoso adversario. Cada paso que damos tenemos la tendencia a que aceptemos nuestro triunfo o aceptemos nuestro fracaso. ¿Qué es lo que ustedes van a aceptar mejor? Yo preferiría el triunfo, porque el fracaso nos lleva a una actitud negativa. Dios no quiere ningún cristiano negativo. Dios quiere que cada uno de sus hijos seamos positivos. Positivo en todas formas. Positivo para luchar en la vida, para luchar en dar sus promesas, en compartir sus promesas. Positivo de que si alguien nos rechaza, va a haber alguien más que lo pueda aceptar. No nos abrumemos por aceptar un no. No nos abrumemos porque nos dicen, lárgate. No nos agobiemos porque nos digan, no quiero saber, yo soy de tal religión, yo no quiero saber nada. Hermanos, aquí no estamos hablando de ninguna religión, estamos hablando de Dios. Estamos hablando de que Dios, con la ayuda de Dios, nosotros podemos combatir cualquier dificultad, cualquier obstáculo, triunfando en Él. Porque podemos decir, como dijo David, contigo, con Dios, saltaremos los obstáculos. Y no solamente eso, dice, contigo desbarataré ejércitos.
¿Cuáles son nuestros ejércitos que están contra nosotros? Bueno, acordémonos que la palabra del Señor nos dice que nosotros no luchamos con seres humanos. Nosotros luchamos con espíritu ¿de quién? Del maligno. Así es que ese pleitecito que hay no nos corresponde a nosotros pelearlo. Les corresponde a Dios. Que Él se ocupe de él y nosotros pues de darle gracias al Señor y de siempre ser fiel con Él, hermanos. Nuestra fidelidad y nuestro compromiso con Él debemos ser constante. Estuve escuchando una predicación que me llegó muy dentro y decía de que el Señor le ha dado a Judá, el hijo, uno de los hijos de Jacob, la fortaleza, la espiritualidad, la valentía. Y cada una de esas cualidades que este personaje tenía, nosotros debemos de tener. Para ser hijos de Cristo, hijos de Dios, debemos de ser valientes, debemos tener energía, debemos tener, de ejecutar todo, de desarrollar cada uno de esos. ¿Cuántos talentos tenemos nosotros? Bueno, yo estoy en busca de ellos, ¿verdad? Pero de todas maneras, durante esa búsqueda en que estoy haciendo, hago la lucha de hacer el que más me gusta, que es esto. Y yo espero que ustedes ya sepan cuál es su don y no quedarse con el don ahí guardado bajo la manga. Al contrario, debemos de desarrollarlo, debemos de sacarlo a flote para poder trabajar con el Señor. Nosotros podemos decir que cada una de las dificultades de nuestra vida, a veces nosotros mismos nos las buscamos. Pero también sabemos que cuando uno confía en Dios, nada es imposible, señores. Porque con Dios a nuestro lado, dice, ¿quién contra nosotros? Dice el Señor. Pero es muy cierto. Durante muchos días, así como David venció a Goliat simplemente con una honda y una piedra, nosotros podemos afrontar a Satanás en una oración, señores. Con una oración y de rodillas. Bueno, los que puedan, ¿verdad? No precisamente tiene que ser de rodillas cuando la persona no puede estar de rodillas. Así es que, dispuesto a vindicar la honra de Jehová, David aceptó el reto y la desafió a Goliat, abatió al gigante. ¿Y qué pasó? ¿Quién venció a quién? ¿Un gigante o un pequeño ser humano normal, diría yo? ¿Quién venció a quién, hermano? ¿Y quién venció con ayuda de quién? Bueno, con la ayuda de Dios, David venció y desafió al gigante y logró una espectacular victoria sobre el ejército enemigo. Porque ¿qué fue lo que pasó? Al ver que su poderoso soldado, el más fuerte de todos, cayó al suelo muerto. ¿Qué pasó? Los enemigos salieron corriendo. Las dificultades son iguales, hermanos. Esas dificultades que nosotros al correr del tiempo y de la vida nos van acercándose a nosotros, o a veces nosotros no buscamos esos problemas, pero hay otras que no. Los otros llegan solitos, pero sin embargo, queridos amigos, cada vez que cualquier problema que haya, eso que nosotros lo hayamos buscado o lo hayamos desarrollado o hayan venido solitos, aferrémonos al Señor. Él te dará la confianza, Él te dará la fortaleza de poder seguir adelante. Acordémonos siempre que lo que dijo David, con Dios saltaremos los obstáculos. Contigo desbarataré ejércitos. No hay duda alguna. Dios es nuestra fortaleza, debe de ser nuestra fortaleza, debe de ser nuestra confianza, debe de ser nuestro
nuestro general en nuestras vidas. Miren, en la Biblioteca Pública de Nueva York se conserva un libro. Este libro se escribió en el siglo pasado por un ingeniero inglés para probar que un barco a vapor jamás cruzaría el Océano Pacífico. O cualquier océano, mar es mar. Entonces, y él formulando esas fórmulas y ecuaciones y toda la cosa, el autor probó con pruebas en mano que ningún barco podría cargar el combustible suficiente para que el barco cruzara todas las 3.000 millas marítimas en el mar. Pero sin embargo, y dijo también de que si eso se llegara a suceder, el barco en el transcurso de la mar podría hacer que se hundiera, si así pasara, ¿verdad? Miren, es cosa curiosa. Dijo, se partirá en pedazos y no habrá, no podrá cruzar el Atlántico. Y todos morirían allí, todos los que van allí morirían. Es imposible, dijo, no. Bueno, pero sin embargo, alguien más escuchó eso en la radio, escuchó todo eso. Y este libro fue traído a Estados Unidos. Bueno, hubo alguien que escribió la persona que escuchó esto, escribió un libro que dijo, señores, dijo, este libro fue traído a los Estados Unidos en el primer barco de vapor que cruzó el Atlántico. ¿Imposible? No. Así es que esta persona que escribió esto en la primera página en blanco de este libro fue quien dijo eso y dijo, no, eso es mentira. ¿Por qué? Porque ¿cuántos barcos han venido aquí ahorita? ¿Cuántos barcos a vapor llegaron a los Estados Unidos o cualquier lugar del mundo? Cuando las instrucciones o las fórmulas o las ecuaciones del ser humano no están bien actualizadas o bien hechas, hay mala información. Así es que para Dios no hay nada imposible. Si una persona dice el barco no va a cruzar porque no es permitido, porque científicamente no, pero ya anteriormente ya había habido un viaje, el cual ese libro que esta persona escribió, dijo, este libro fue traído en el primer barco que cruzó el Atlántico. ¿Imposible? No. Tuvo pruebas, sí, el libro, pero por eso es que el Señor dice, por eso es que Pablo nos dice en Hebreos 4:16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Queridos hermanos, nada es imposible para los que confiamos en el Señor. Por eso es que Pablo dijo estas palabras, porque él confiaba ciegamente en Jesucristo. Así como Pablo, como sus apóstoles, como sus seguidores de aquel entonces, fueron fieles, también nosotros podemos llegar a ser fieles en Cristo. Fieles en que vengan batallas, vengan problemas, vengan dificultades, vengan toda clase de obstáculos, no va a importar. ¿Por qué? Porque el Señor siempre va a estar con nosotros. Tenemos esa confianza
que si el Señor está con nosotros y nosotros tenemos la confianza en Él, la fe en que Él está diario viviendo con nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras pobrezas, nuestros triunfos, nuestros fracasos, hermanos, no hay obstáculos que nos pueda vencer. Dios siempre está con nosotros. Yo les invito, queridos amigos, queridos hermanos, que lean en 2 de Samuel, capítulo 28-30, donde ahí dice, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Samuel tenía también esa seguridad, confiaba en Dios, confiaba. Él tenía una fe inquebrantable en Jehová. Tenía la certeza que si él era fiel, estando fiel en Jehová, ¿quién contra él? Nosotros podemos también tener esa confianza en Cristo. Acordémonos que el Señor nos dijo, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Pongan en mí todas las cargas, dice Él. Yo eso lo he dicho repetidamente en muchas de mis sesiones anteriormente. Y la voy a seguir diciendo porque es así. Cada uno de nosotros debemos de tener la confianza en Cristo. Y eso es una invitación que les tengo que hacer a ustedes para que nosotros podamos desarrollar esa confianza en el Señor. Si no lo conoces, tienes que aprender a leer la Biblia. Vámonos a la Biblia y ahí vamos a aprender. Comienza a leer 2 de Samuel 22-30, que te invito para que lo podamos desarrollar. Que el Señor te bendiga, que tengas un hermoso y bendecido día. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Dios al hombre pudo amar.
Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. En nombre del Señor Jesucristo les doy la bienvenida a De Vuelta del Hogar. El tema de hoy es bien interesante porque se trata de Jacob. Conocen el tema de Jacob, ¿verdad? Un personaje increíblemente interesante. Para comenzar vamos a leer Génesis. Vamos a Génesis capítulo 28, verso 11. Y nos dice así: y habiendo llegado a cierto lugar, pasó allí la noche, porque el sol se había ocultado, y tomando una piedra de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel día. Vamos a volver a leer. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. ¿Cuántos de nosotros hemos puesto nuestra cabeza en una piedra, hermanos? Mi pregunta es cómodo una almohada de piedra? Yo creo que no es cómodo. Pero sin embargo, Jacob vivía una hora de suma tristeza de su vida, una hora triste y llena de incertidumbres. Había usurpado de manera fraudulenta el derecho de la primogenitura que le pertenecía a Esaú, su hermano mayor. Queridos hermanos, a eso se le llama robar, usurpar, robar, engañar. Y todo eso lo hizo él. Y lo hizo nada más por el amor a la primogenitura. Acordémonos que para un primogénito para aquel entonces era la cabecera de toda esa tribu. Tenía la obligación de ser el líder de todo aspecto, líder espiritual, líder en las batallas, libres ante toda la gente de su tribu. Así es que era importante ser el primogénito y tenía una responsabilidad grande. Después, a causa de eso, Jacob viajó solo. Era una tristeza porque Jacob se sentía abrumado de todo lo que él hizo. Tenía la vista de su hermano y de la gente, tremenda situación en la que estaba viviendo él. Su corazón no estaba a gusto. Así que comenzó a viajar solo, sintiendo en su corazón el inquietante recelo de que había sido abandonado por Dios. Y eso lo afectaba más que todo. No simplemente porque el hermano estaba en contra de él y quería matarlo, sino que porque él sentía la separación que había habido entre él y Dios. Así que después de un día de camino, en esas áridas tierras de ese lugar, encontró la noche. Estaba solo, no había un alma alrededor, puros animales que se sabían que habían allí, ¿verdad? Pero gracias a Dios ninguno lo afectó a él. Así es que lejos de la tienda, lejos de la comodidad de su casa, lejos de su familia, que donde se sentía apoyado, se sentía amado, ya no estaba allí. Se habían separado de todas sus familias, de sus padres, de su madre, quien lo amaba mucho. Y así es que en esa oscuridad de la noche se preparó a descansar. Estaba cansadísimo. Acordémonos que para aquel entonces el único medio de transportación era un caballo o un burro, pero la gente, para muchos era un burro. Así es que el burro ya había perdido el animal, yo no sé qué pasó, pero andaba a pie. Comenzó a caminar a pie, queridos amigos. Pero ¿a dónde estaba él?
estaba en una tierra árida, estaba en una tierra donde no había absolutamente nada, la tierra estaba desnuda. No poseía una tienda, no poseía una carpa, no poseía una cobija, algo que echarse encima para arroparse de ese frío, calor, lo que fuera, menos una almohada. Así es que miró a su alrededor a ver qué es lo que había y simplemente encontró una piedra. Agarró la piedra y puso su cabeza sobre ella. Y como estaba muy cansado, se durmió. Queridos hermanos, créanme, de que cuando uno está cansado, uno no se fija a dónde pone la cabeza. Y hasta, yo creo que ni se siente hasta los terremotos, queridos hermanos. El cansancio vence todo y el sueño mucho más. Así es que una almohada de piedra era para Jacob. Pero precisamente cuando reclinaba su cabeza cuando su cabeza estaba sobre la piedra, esa almohada dura recibió una visión esplendorosa. Vio un cielo abierto, dice. Y eso está en Génesis 28, queridos hermanos. Génesis 28, verso 12 y 13. Si lo pueden leer, búsquenlo. Y dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y bajaban. Capítulo siguiente dice, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostada te la daré a ti y a tu descendencia. Qué promesa más bonita, hermanos. Miren nomás, qué belleza de visión tan bella. Ver una escalera que salía una escalera que daba brillo, que se apoyaba en la tierra, pero venía del cielo. Y su extremo tocaba el cielo, o sea, del cielo hacia abajo. Qué hermoso, esa almohada de piedra y esa visión, queridos amigos, hay entre ambos una íntima y significativa correlación. ¿Por qué? Porque miren, cuando nosotros los cristianos hay que en un momento de su vida o tal vez durante toda nuestra existencia apoyamos la frente sufrida sobre una almohada de piedra. Puede ser la almohada de las aflicciones, las almohadas de que estamos económicamente malísimos, que estamos teniendo un problema que nos sofoca, nos están corriendo de la casa probablemente, estamos perdiendo tal vez el automóvil, hemos perdido el trabajo. Hay tantas dificultades, hermanos, tantos. Tal vez uno de nuestros niños están enfermos, mi esposo ha perdido el trabajo, está enfermo mi esposo, quien trabaja solamente soy yo y probablemente mi salario no es lo suficiente para cubrir todos los gastos que tenemos en casa. Es un problema tremendo y esos problemas pueden ser que para nosotros sea una almohada de piedra, hermanos. Puede ser las aflicciones, cualquier clase de aflicciones o de los sufrimientos físicos que nosotros tengamos. Es una cosa de que cuando hay dolor no es muy fácil ejecutar nuestras labores, porque muchas veces de tantas dificultades que tenemos hasta nos volvemos ansiosos. Esas ansias que nos quebrantan el corazón, nos debilitan las energías y especialmente las energías espirituales. Pero a menudo, cuando reclinamos la frente en una almohada de piedra, el patriarca Job, también Job, vio un cuadro esplendoroso, vio la gloria de Dios. Así lo describe, y él dice en Job, capítulo 19, versos 25-26, dice, yo sé que mi Redentor vive. Búsquenlo, hermanos, busquémoslo
y veamos qué es lo que dice en realidad Job capítulo 19, verso 25 y verso 26. Dice, yo sé que mi Redentor vive, dice, y al fin se levantará sobre el polvo. Qué promesa, qué seguridad, hermanos, que diga Job eso. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y dice, y después de deshecha esta mi piel, o sea, cuando él se muera, sabe que va a ir a la sepultura. Y en la sepultura ahí su cuerpo, su piel se va a deshacer, porque los gusanos ya saben que se los aprovechan. Y dice, en mi carne he de ver a Dios. O sea, que él siente la seguridad plenamente que Dios lo va a levantar cuando Jesucristo, en su segunda venida. Así que también el patriarca Job sufría de pruebas físicas más duras que tormentos morales, más atroces, pero ¿de dónde habrá recibido tan grande energía física y moral? Acordémonos todo lo que Job sufrió. Si ustedes han leído la historia de Job, se acordarán que Job hasta se salían gusanos en su piel. Esas llagas que estaban todas podridas, le salían gusanos. Eso era horrible. Y claro, es lógico que hasta lo mejor huelían mal esa piel podrida, llena de llagas. Y no solamente que hería demasiado, sino que el dolor que el hombre habrá sentido, que habrá tenido. Y los miembros que cubrían todas esas llagas eran dolorosísimas, hermanos. Del mismo modo, de ese mismo dolor, Job obtuvo energía para continuar sirviendo al Señor. ¿Qué nos muestra aquí Job, hermanos? Miren, Job es uno de los personajes más fieles uno de los personajes, porque no solamente él, hubieron varios. Uno de los personajes más fieles que tuvo el Señor. Uno de los personajes que no se quebrantó por nada del mundo. Un personaje que, a pesar que el dolor era intenso, que la prueba era inmensa, Satanás lo quebrantó su cuerpo, pero no su corazón, no su alma, no su espíritu, no el amor a Dios, no la confianza, no la fe y no la esperanza en Dios. Queridos hermanos, del mismo dolor, Job obtuvo energía para continuar adelante, para continuar sirviendo al Señor, siguiendo predicando al Señor, así como él estaba. Por eso Job en 19:27 él dice, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Qué seguridad tan grande, queridos hermanos. Nosotros como seres humanos tenemos a veces la confianza muy pobre en Cristo. Por eso es que Cristo dijo una vez, si ustedes tuvieran la fe como la de un granito de mostaza, ustedes pudieran decir, muévete esta montaña hacia acá y la piedra se moverá. Esa montaña se movería. Pero nosotros no llegamos, creo yo, ni a la mitad ni a la cuarta de esa semillita de mostaza. Pero sin embargo, Job, a pesar de ese dolor tremendo que él sentía, de los rechazos de las personas que llegaban a él y simplemente iban a torturarlo porque ni siquiera esperanza le daban, ni siquiera lo consolaban, a tal grado, queridos hermanos, que hasta la misma esposa le dijo, mira, cállate, maldice a tu Dios y muérete. Imagínense qué confianza, qué apoyo. Ninguno. Él no tuvo ni apoyo de ninguna clase, queridos amigos. Tuvo simplemente el apoyo de Jesucristo. Y eso es lo que nosotros debemos de aspirar, de ganar ese apoyo de Jesucristo. Nosotros no somos nada sin Jesucristo, queridos hermanos. Nosotros no podemos ir directo al Padre porque el Señor dijo, nadie puede ir al Padre sino por mí. Así es que, confiando en Jesucristo, confiando en que Jesucristo
hará todo por nosotros. Nosotros podemos, no importa que estemos acostados en una almohada de piedra, o no importa que nosotros estemos tirados en el pozo, hundido en el más profundo pozo, de tantos problemas, de tantas asolaciones, si estamos envueltas en dificultades, en drogas, en prostituciones, en robo, asesinato, yo no sé, hay tantas cosas que nosotros estamos envueltos, muchos de nosotros, y pensamos que por ser cada uno de tener cada uno de esos dificultades, el Señor se ha separado de nosotros, sí, pero también nos da la esperanza que si lo buscamos, lo encontramos, queridos amigos. No hay que pasar la vida dentro de con esas almohadas de piedras o con esas dificultades tan grandes, porque tenemos un Salvador, tenemos un personaje en el cual nosotros podemos confiar. Y acordémonos que como Job dijo, así yo veré por mí mismo, por mis ojos verán a Jesucristo y no otro más. Es una esperanza, es una confianza. Él está viendo un futuro no muy lejano para nosotros, hermanos. Un futuro en el cual nosotros también estamos confiados que veremos a Jesucristo cuando Él venga. Y si estamos muertos, así como Job, como David y como muchos más confiando en el Señor, nosotros también veremos a Jesucristo venir. Y dice, el cual nosotros veremos por nosotros, por nuestros propios ojos, dice, veremos a Jesús y no otro más. Qué confianza, queridos hermanos, qué confianza en que, así como Job, nosotros tengamos la confianza que a pesar de las dificultades, a pesar de que nosotros posemos en esa tremenda almohada, en esta tremenda dura almohada, nosotros tenemos la confianza que veremos al Señor. Que podamos decir como Job dice, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne, dice, veré a Dios. Qué confianza y qué certeza, queridos hermanos, qué certeza que Dios ya le había puesto en su corazón a Job, que él lo vería a Dios, que él vería a Dios después de muerto. Pero afortunadamente, él no murió con ese cuerpo así, sino que Dios en su gran misericordia sanó su piel, sanó su vida y sanó también todas sus dificultades. Así también nosotros, queridos hermanos, poniendo la confianza en Cristo, todo nuestro esfuerzo en Él y poniendo a Jesucristo en nuestra vida, pero en primer lugar, todas las cosas vendrán a bien. Habrán dificultades, no lo niego, porque hay dificultades, tengo dificultades, todos tenemos dificultades, pero poniendo todas esas dificultades en manos del Señor, ¿qué va? Es más fácil para nosotros salir de ellos. El Señor nos pondrá manera, nos pondrá forma para poder salir de ellos. No nos dejemos, no nos estanquemos, no nos desesperemos, porque cada uno de los cristianos que vivimos momentos dificultosos, y tal vez durante nuestra existencia vienen y van las dificultades, pero Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, queridos hermanos? Nuestra vida es cada uno de nosotros vivimos unas noches dificultosas como la de Jacob. Jacob sufrió mucho por su ambición a ser el primogénito, tener el poderío. ¿Qué nos queda, hermanos? Con dinero o sin dinero nos vamos a morir. Y si tenemos dinero, más problemas tenemos. Así es que tenemos que estar conscientes y agradecidos con lo que el Señor nos ha dado. No ambicionemos algo que no podemos alcanzar. Y si podemos, tenemos que poner primero a Dios, primero antes que el hombre. Queridos hermanos, mi consejo de este día es que
nos amarremos del Señor, nos agarremos de Él, confiemos en Él, pongamos nuestra fe en Él 100%. Y como en Génesis 28:11 que dice, y habiendo llegado a cierto lugar, pasó ahí la noche. Nosotros pasamos por muchas noches oscuras, pero hay un Dios, señores, hay un Dios que siempre está con nosotros. Que el Señor los bendiga, que tengan un hermoso y bendecido día. Y nos veremos a la próxima. Hasta la vista.